Una pelea callejera nocturna deja a un hombre muerto. Y versiones contradictorias sobre lo sucedido. Algunos decían que la víctima había sido asesinada. Otros decían que había sido en defensa propia. Hubo que recurrir a un miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre, a un experto en salpicaduras de sangre y a la animación forense para explicar cómo un deportista de categoría internacional pudo perder una de las peleas más importantes de su vida. Crímenes imperfectos. San Diego, California, es la meca de los deportistas y los amantes de las actividades al aire libre. Allí fue donde Dusty Harless, de 25 años, decidió retirarse después de una exitosa carrera como campeón nacional de lucha libre. Dusty se dedicaba a vender tablas de esquí acuático y así combinaba su pasión por el deporte y sus ambiciones empresariales. Tenía muchísimos amigos. Conocía a muchos grupos de personas de todo San Diego y todos le adoraban. Era una excelente persona. Si formaba parte de tu vida, eras una persona afortunada. Voy a reventar. Ahí tenemos la barriga de Dusty. Mañana vas a estar 1 hora en el retrete. Estoy lleno. Tienes que correr 10 kilómetros y hacer 200 flexiones. Poco después de la medianoche de un sábado, Dusty y su novia Sky Flanders volvían a casa después de haber salido a divertirse a la ciudad. Solo íbamos a ir a la tienda de licor para llamar a un taxi. Sky fue corriendo por delante de Dusty intentando protegerse de la lluvia. Entonces un hombre se detuvo a su lado con su coche. Dijo algo así como: hola guapa, ¿te llevo a alguna parte? Y le dije: no, estoy acompañada. Es decir, que no necesito que me lleven porque no estoy sola. Él al principio no había visto a Dusty. Dusty se acercó para ver qué pasaba. Dijo algo así como: esa es mi novia. Es lo que pasa aquí. Dusty fue al lado del conductor. Hubo un intercambio de palabras y se produjo un altercado. Cuando todo terminó, el coche se alejó a gran velocidad dejando a Dusty tendido en el suelo desangrándose. Yo no me di cuenta de que hubiera ningún arma. Pero cuando vi la herida, ¿por qué le han hecho esto a Dusty? Cuando llegaron los servicios de urgencias, Dusty ya había muerto desangrado. Yo no podía creer nada de lo que estaba pasando. No quería oír lo que me estaban diciendo. No lo creía y no quería escucharlo. Pensaba que me estaban mintiendo. Me puse a dar golpes a las paredes. Estaba muy nerviosa y tuvieron que sacarme de allí porque estaba gritando mucho. Sky consiguió recordar el número de la matrícula del coche del agresor, 2UCA167. El coche estaba registrado a nombre de Barbara Gensler. Dijo a la policía que su hijo David era el que usaba el coche, pero que no sabía dónde estaba. David Gensler, de 25 años, estudiaba empresariales en la Universidad Estatal de San Diego. Coincidía con la descripción que Sky había dado a la policía: un hombre alto, delgado y con gafas. 3 días después, Gensler se entregaba a la policía. Él sabía que había apuñalado a alguien, pero no sabía cuál era el alcance de la herida. Cuando supo que la persona había muerto, entonces fue cuando se puso en contacto con un abogado. Gensler se negó a decir a la policía dónde estaba el coche y también se negó a darles la ropa que llevaba esa noche y la navaja. No sabemos cuál es su versión de los hechos porque nunca hizo declaraciones. Gensler parecía un joven estudioso. Llevaba gafas y era alto y desgarbado. No parecía la clase de persona que se meta en peleas callejeras y mucho menos matar a alguien. Pero había varios testigos que no estaban de acuerdo. Cientos de amigos asistieron al entierro de Dusty Harless. Había sido campeón de lucha libre y un esquiador de categoría internacional. Sus amigos salieron al mar con sus tablas frente a la casa y arrojaron ramos de flores al agua en recuerdo suyo. Tenía muchísimos amigos.
Conocía a muchos grupos de personas de todo San Diego y todos le adoraban. Era una excelente persona. Si formaba parte de tu vida, eras una persona afortunada. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Dusty había sido una herida por arma blanca que le había seccionado la aorta, la arteria más importante del cuerpo humano. Fue una herida de 10 centímetros de profundidad que le seccionó la aorta. La novia de Dusty, Sky Flanders, no pudo ver todo lo que había ocurrido, pero estaba convencida de que David Gensler era un asesino. Tenía cara de loco. Parecía como un animal salvaje. Y se subió a su coche y se marchó. Y no dijo nada. Entonces apareció otro testigo presencial. Se llamaba Scott Davis y decía que pasaba por ahí con su coche y que vio a dos hombres enzarzados en una pelea y decidió detenerse para intentar separarlos. Scott Davis era un suboficial de la Marina que también trabajaba como portero de un bar de la ciudad. Él llegó justo cuando empezaba la pelea y nos dijo que había visto cómo empezaba la pelea y cómo el acusado lanzaba un puñetazo y golpeaba a Dusty en la parte izquierda de la cabeza. Decía que Dusty cayó al suelo de espaldas y que el acusado se lanzó sobre él, le sujetó, sacó una navaja con la mano derecha y se la clavó una vez en el pecho. Davis dijo que tuvo que marcharse porque Gensler también le había amenazado a él. Pero la versión de los hechos de David Gensler era muy distinta. Él decía que Dusty Harless había provocado la pelea sacándole del coche a la fuerza y derribándole al suelo boca abajo. También decía que Scott Davis, el supuesto testigo, había participado de forma activa. Gensler insistía en que Davis le había dado varias patadas mientras Dusty le sujetaba contra el suelo, pero él consiguió sacar una navaja de su bolsillo para defenderse. Le estaban dando una paliza. Empezó a temer por su vida y a ciegas lanza una puñalada hacia atrás. ¿Es eso factible o no? Yo no sabría decirlo. Y así consiguió clavar la navaja, más o menos, en el centro del pecho de Dusty. Una semana después de la muerte de Dusty, la policía encontró el coche de Gensler aparcado en un barrio al otro lado de la ciudad. Conseguimos recuperar ADN del volante, de la palanca de cambios y de los intermitentes. Y ese ADN coincidía con la sangre de la víctima, Dusty Harless. Eso relacionaba a Gensler con el asesinato. Poco tiempo después, cuando se enteró de lo ocurrido por los periódicos, una amiga de Gensler entregó un cuchillo que, según ella, era de él. Coincidía con el tamaño de la herida. Era una navaja de 10 centímetros de una sola hoja. Coincidía con la profundidad y otros aspectos de la herida. Y la amiga también entregó una camisa ensangrentada. Las pruebas revelaron que la sangre de la camisa era de la víctima, Dusty Harless. Estaba Gensler boca abajo en el suelo con Dusty encima cuando le apuñaló. Entonces la sangre de Dusty debería estar en la espalda de la camisa de Gensler y no en la parte delantera. El hecho de que la mayor parte de la sangre estuviera en la parte de delante hace que lo más probable es que fuera una confrontación cara a cara. Yo pensaba que estábamos ante un caso de asesinato. No puedo creer que le haya quitado la vida a un hombre. Yo creía que solo le había dado en el hombro. No lo sabía. No sabía que iba a morir. David Gensler fue condenado por el homicidio en segundo grado de Dusty Harless. Fue sentenciado a una condena en prisión de 20 años a cadena perpetua. Lo que en California significa cadena perpetua. A nadie se le suele conceder la condicional con una sentencia así. Durante su estancia en prisión, Gensler siguió insistiendo en que había actuado en defensa propia y esperaba que algún día tendría una segunda oportunidad para demostrar su inocencia. David Gensler no podía entender cómo el jurado podía haber determinado que él había reducido a un campeón de lucha libre y después le había apuñalado en el pecho sin ninguna provocación. Gensler apeló la sentencia argumentando que se le había negado el derecho a escoger su defensa. El primer abogado del acusado, Jerry Blank, no estaba cualificado para defenderle por un tecnicismo. El Tribunal de Apelaciones le negó al señor Gensler el derecho a un abogado de su elección
Y en eso fue en lo que se basaron. En preparación para el segundo juicio, el equipo de la defensa de Gensler había descubierto algo sobre el pasado de Dusty Harless que hacía mucho más verosímil la versión de que Gensler había actuado en defensa propia. Varios testigos declararon que Dusty Harless tenía fama de estar siempre metido en peleas. Hubo personas que dijeron que mi hijo era un camorrista. No sé de dónde las sacarían, pero encontraron personas que no eran muy admiradoras de Dusty. Además de eso, las pruebas de toxicología demostraban que Dusty estaba intoxicado en el momento de su muerte con una tasa de 0,12 de alcohol en sangre. También había restos de marihuana en su organismo. Y los abogados de la defensa descubrieron que Sky Flanders había dado a la policía una versión completamente distinta de los hechos a la versión que dio en el juicio. Entonces dice que Dusty le tenía sujeto contra el suelo. Sí, porque creo que fue entonces cuando le apuñaló y Dusty no le dejaba levantarse. Las declaraciones de Sky Flanders son interesantes. Horas después había dicho que había visto a Dusty hacerle una especie de llave a Gensler y derribarle, pero que no había visto nada más hasta que vio la sangre. Más tarde cambió su declaración durante el primer juicio y testificó que había sido Gensler el agresor y el instigador de la pelea. Sky también admitió que Dusty sí había instigado alguna que otra pelea. Sky Flanders reconoció que había cometido pero había insultado en un bar y él había salido al callejón para darle una paliza. Y decía que había oído hablar de otras peleas en las que él había salido ganando, porque por lo visto era un buen luchador. Ahora decían que no había sido completamente sincera en mi primera declaración. Y que lo había hecho para no darle información a la defensa que pudieran usar contra Dusty en el caso. Desde un principio, David Gensler había descrito con todo detalle cómo Dusty le derribó al suelo. Para comprobar si eso era posible, la defensa consultó a Ned Blas, un 2 veces campeón de lucha libre universitaria y miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre. Blas dijo que la descripción de Gensler podía referirse a una técnica clásica que aprenden todos los luchadores. Yo voy a ocupar el lugar del señor Gensler y él será el señor Harless. Yo no quiero pelear y me echo hacia atrás, pero él me ataca y me levanta en el aire. Intento amortiguar la caída para no hacerme daño en la cabeza. Él me presiona contra el suelo y me sujeta para que no pueda levantarme. Me levanta la cabeza hacia atrás y yo recuerdo que tengo una navaja en el bolsillo. Tengo mucho sitio para sacarla y clavársela donde pueda. Los fiscales sonreían ante esa posibilidad, al igual que la familia. David Gensler quería hacernos creer que él estaba boca abajo en el suelo y que Dusty estaba sentado sobre su espalda. Y que David Gensler había apuñalado a Dusty así, levantando el brazo por detrás de la cabeza. Y le había apuñalado en el pecho, aun estando de espaldas a él. A mí me parece que hay muchas cosas que no encajan ahí. Pero si Gensler decía la verdad, ¿por qué estaba toda la sangre en la parte frontal de la camisa y no por la espalda? David Gensler había pasado 6 años en prisión por el asesinato de Dusty Harless, pero esperaba ansiosamente su nuevo juicio. Sus esperanzas aumentaron cuando Sky Flanders, la novia de Dusty, cambió su declaración. Y ahora admitía que Dusty había estado involucrado en varias otras peleas cuando habían salido juntos. Ambas partes se preparaban para el segundo juicio y cada una tenía una explicación muy distinta para el hecho de que hubiera sangre de Dusty en la camisa de Gensler. Nosotros hicimos que un experto en salpicaduras de sangre examinara la prenda en nuestro laboratorio criminológico. La defensa contrató a otro experto para hacer los análisis desde su punto de vista. Y no fue una sorpresa para nadie el que sus opiniones fueran diametralmente opuestas. La camisa tenía una gran mancha de sangre por delante del hombro derecho. Ya que la aorta de Dusty había resultado seccionada, tanto la defensa como la acusación estaban de acuerdo en que la sangre... Es una víctima que está perdiendo mucha sangre al mayor ritmo posible en una situación de estrés. Una gran cantidad por minuto que emana de la herida o que sale a chorros del cuerpo. Eso significaba que el flujo de sangre no sería continuo. Con una herida en la aorta, la sangre no se derrama, sino que sale a borbotones por la presión que hay dentro de la arteria. Los
Los expertos de la defensa opinaban que eso le habría dado a Gensler tiempo suficiente para girar el tronco y ponerse de cara a Dusty manchándose con la sangre que emanaba de la herida. Pero el abogado de Gensler debía encontrar alguna forma de demostrar al jurado que aquello era posible. Y para eso, recurrió a la moderna ciencia de la animación informática forense. La animación forense tiene una aplicación limitada en el sistema judicial y las animaciones tienen que ser conformes a las leyes del tribunal y cumplir la normativa en cuanto a presentación de pruebas. Hicimos un vídeo con David Gensler y creo que era su abogado el que hacía el papel de Dusty Harless. Y lo grabamos desde el mismo ángulo en el que íbamos a hacer la animación para usarlo como referencia, para crear la animación y que las posturas fueran lo más fidedignas posible. El ordenador toma como referencia los fotogramas clave y después calcula los movimientos más probables para cambiar de una posición a otra. Lo llamamos animación de pose a pose. Es una técnica que desarrollaron los estudios Disney en los años 30. Y lo que se hace es dibujar una postura origen y otra postura destino, y después se rellenan los fotogramas que hay entre ellas. Después, crearon un mapa de texturas para simular cómo fluía la sangre manchando la camisa de Gensler. Queríamos que el aspecto científico prevaleciera sobre cualquier otra interpretación emocional. Crearon una secuencia fotograma a fotograma, corroborando lo que Gensler había dicho sobre la mancha de sangre en su camisa. En agosto de 2000, 6 años después de la muerte de Dusty Harless, David Gensler volvía a ser juzgado una segunda vez por asesinato. La defensa presentaba una versión de los hechos muy distinta a la que aportaba la fiscalía. La defensa decía que Gensler se había ofrecido inocentemente a llevar en su coche a Sky Flanders porque pensó que la chica estaba sola. Y el informe de toxicología demostraba que Dusty Harless se encontraba ebrio en ese momento. Gensler dijo que Dusty le había sacado del coche a la fuerza y que en pocos segundos le había derribado al suelo. Y que el testigo, Scott Davis, había ayudado a Dusty dando patadas a Gensler. Gensler decía que había sido una pelea 2 contra 1 y que sacó la navaja de su bolsillo para clavarla a ciegas por detrás y se había dado la vuelta en el momento en el que se manchó la camisa de sangre. Scott Davis reconocía haberse marchado del lugar de los hechos, pero negaba rotundamente haber agredido a Gensler. Esta interpretación de las pruebas forenses, la animación por ordenador y el testimonio de un entrenador y miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre resultó en una conclusión sobre los hechos completamente distinta. David Gensler fue declarado culpable de homicidio involuntario, un delito mucho más leve a todos los efectos. La sentencia se redujo al tiempo cumplido en prisión y fue puesto en libertad. Iba a perder toda su vida y ahora era un hombre libre. No sé lo que estará haciendo ahora, pero creo que quería estudiar Derecho Penal. El caso evidenciaba que hay un límite a las respuestas que puede aportar la ciencia. Los interrogantes sobre lo que ocurrió exactamente la noche de la muerte de Dusty Harless aún siguen sin despejar. Lo más probable es que si hubo más pruebas forenses en el segundo juicio, fue porque habían pasado varios años y tuvimos tiempo para prepararnos y analizarlo todo a conciencia, para presentar todas las pruebas posibles. Hemos aprendido que en una pelea física, las cosas no siempre siguen una lógica. El que debería ganar la pelea termina perdiendo. Puede ocurrir cualquier cosa, y creo que eso fue lo que pasó, en este caso. No creo que nadie llegue a saber nunca lo que ocurrió exactamente, a excepción del acusado, tal vez.